Estamos haciendo un especial sobre las Malvinas en zoo. Estamos situados en el año 1982 y vamos a ver cuál fue el verdadero objetivo de la Junta Militar. Si fue defender la patria, la soberanía o eternizarse en el poder. La segunda parte del informe. El gobierno argentino había decidido, tan pronto asumió el general Galtieri, intentar un proceso negociador con Gran Bretaña que durara todo 1982. Por si ese proceso fracasaba, dispuso estudiar preventivamente una eventual operación militar de recuperación de Malvinas. Era una de las hipótesis de conflicto que existe, para la cual se organizaba en particular la Armada. Había planes que databan de la época del segundo gobierno de Perón, que se actualizaban cada tanto. Y esto es lo que hace Anaya. Yo a lo largo de mi carrera militar he hecho no menos de 4 o 5 ejercitaciones de recuperación de Malvinas. Desde el 76 en adelante, lo que hicieron, y hasta que se fueron en el 84, lo que hicieron los militares en la Argentina, no encontraban aquella causa que los legitimara ante la gente. No pudieron tener la guerra de Chile, no se privaron del otro disparate. Tuvimos la guerra de Malvinas. Me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. En ninguna forma hubo una especulación política para volcar apoyo o conseguir apoyo en función de la cuestión Malvinas para el funcionamiento o la subsistencia del proceso. La verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos. Hay papeles inclusive de la Junta Militar en la época que decía que a partir de una acción que cohesionara a la sociedad argentina, una acción que en este caso fue la Guerra de Malvinas, se podía construir consenso para una nueva fuerza política que iba a heredar el legado de la dictadura. El 30 de marzo de 1982, 3 días antes de la recuperación de las islas, la CGT convocó a un paro general. El gobierno reprimió violentamente la movilización gremial y la tensión social se volvió preocupante para los militares. La situación que tuvo la Junta Militar en el año 82 no se había producido nunca. Cuando los países tienen problemas domésticos, se vuelven aventureros en sus políticas exteriores. En los primeros días de marzo, yo recibí una suerte de avance por parte del general Galtieri. El gobierno argentino se vio frente a la situación de un gobierno británico que anunciaba que no iba a negociar nunca más la soberanía, que iba a reforzar las islas y que iba a respaldar para siempre la autodeterminación de los isleños. We were full of anger. They're our people. They're the Queen's Islands. They're our territory. And we thought the days had gone when anyone belonging to United Nations attempted to take someone else's territory by conquest. Los contactos que teníamos con el Foreign Office teníamos toda la sensación de que esta era una situación muy seria. No había bases mínimas para un entendimiento sobre cómo reflotar este tema diplomáticamente. So what else could we do but go to war? If we had not, we'd have simply left the people of the Falkland Islands in the hands of Argentina. We were not prepared to do that. The British people knew that that was not right. They were our responsibility. So they supported us and backed us. El gobierno británico se endurece en su posición negociadora con relación a Malvinas cuando tiene una evidencia fuerte de que puede haber ahí una gran riqueza. En una reunión de comité militar a la cual fui llamado, el canciller dijera que si se quería obrar por sorpresa y con el menor derramamiento de sangre posible y todo, había que decidir la ocupación de Malvinas ya. Si bien el general Galtieri afirma que Ortiz de Rosas le dijo que los ingleses no reaccionarían con tal que ningún soldado sufriera una torcedura de un tobillo,
Ortiz de Rosas manifiesta que nunca dijo eso. Antes de irse a su nuevo destino en Londres, Ortiz de Rosas tuvo un almuerzo a solas con Galtieri, como tienen los embajadores para despedirse del presidente. Ahí dicen, Ortiz de Rosas lo niegan, que Galtieri le preguntó y él le dijo así: los americanos nos van a hacer de tapón. ¿Y por qué invadió las islas entonces? Porque fue el instrumento para forzar la negociación. Costa Méndez le dijo a la Junta que una forma de forzar la entrega a la soberanía era la invasión. Yo entiendo que sí. ¿Por qué era importante el menor derramamiento de sangre posible en la invasión a Malvinas? Porque el gobierno militar no quería y no preveía una guerra. Que opino que ya se tenía que haber recuperado las Islas Malvinas ya hace muchos años. ¿Está contento con esto? Estoy sumamente contento como ex soldado del Regimiento 14 de Infantería. ¡Viva la patria! Es un día glorioso para nosotros. ¡Viva la Argentina! Nuestra población mostró cierta fragilidad espiritual que la hizo, en el momento del éxito inicial, entrar en una euforia colectiva tal vez demasiado grande. Inmortal es el grito sagrado. ¿Galtieri en la plaza del 10 de abril no ayudaba a eso? Todo ayudaba a eso. Yo le volvería a invertir la pregunta. La multitud que estaba en la plaza gritando, ¿no lo incitaba a Galtieri a sentir eso? Es lo mismo. Es todo, es un fenómeno colectivo. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Si quieren venir, que vengan. Vaya si vinieron hace 16 años. La causa Malvinas fue utilizada tanto por la Junta Militar como por el gobierno de Margaret Thatcher. Hoy en SOH te vamos a contar cómo, por qué, las trampas, las tranzas y las mentiras. En esos 2 meses de guerra, los argentinos nos mostramos tal cual somos. Mostramos lo mejor y lo peor. El 30 de marzo fuimos a la plaza a protestar en contra de la dictadura. Nos reprimieron. El 2 de abril nos autoconvocamos en la misma plaza para felicitar a Galtieri. El 10 de abril fuimos y no faltó casi nadie en esa misma Plaza de Mayo que ahora nos duele, 16 años después. Y el 14 de junio volvimos a la plaza a putear a Galtieri y nos deprimimos. En esos 2 meses fuimos capaces de los actos más dignos como los más indignos. Soldados y oficiales, colimbas que no estaban entrenados básicamente para ir a la guerra combatiendo como héroes, mientras otros oficiales estaban brindando con champagne en cabañas con calefacción. El famoso "lo atamos con alambre" argentino fue elogiado por oficiales británicos después de la guerra, teniendo en cuenta los recursos que tuvieron los chicos argentinos que fueron a combatir. Nos vendieron chicha por limonada. Creíamos que estábamos ganando una guerra, necesitábamos creerlo. Y después pagamos esto con sobreprecio. Los argentinos pensábamos que éramos parte de un gran país. Y en esos 2 meses nos dimos cuenta que éramos parte de un país subdesarrollado. Nuestro ego no conoce límites. Pensamos que Estados Unidos, socio natural de Inglaterra, se iba a jugar por nosotros. Pero también fuimos capaces de muestras solidarias. Un ejemplo de eso son las 24 horas por Malvinas y lo que pasaba en la rural con los voluntarios empaquetando las encomiendas para los soldados de Malvinas. En esas mismas encomiendas quedaban afuera latas donadas por empresarios que estaban hinchadas porque estaban vencidas. Este programa de SOH lo queremos dedicar primero a nosotros, a los que cuando teníamos 11 años, como tenía yo, fuimos a la plaza a gritar Galtieri ídolo. A nuestros padres que nos llevaron y necesitaron pensar que íbamos a ganar y fueron engañados. A los excombatientes que volvieron de Malvinas y que están olvidados por todos nosotros, lamentablemente. Y especialmente a esos 647 chicos que se murieron en esa guerra de Malvinas. A esos 647 muertos. A ellos la verdad. Bienvenidos al SOH.
nuestros teléfonos son el 535-2020, 535-2222. Si se quieren comunicar con nosotros a través de la internet, lo pueden hacer a sodigital.com. Bueno, llegó el momento de presentar Glorias Porteñas, el tango llevado al teatro. Un espectáculo musical con un gran trabajo actoral. Mucho trabajo detrás. Por eso decimos que la imagen no es nada. Imagen no es nada, la sed es todo. Hacele caso a tu sed. Sprite. El botón se me acerca cuando salgo a barrer la vereda. Se me acerca el canalla y me dice: pipistrela, pipistrela. Más o menos hace un año, cosa de un año, que empezamos a ensayar el primer espectáculo. El espectáculo, que aparentemente es básicamente musical, en realidad está dentro de algo que es teatral. Mi longuita cuartelera, polqueada ligera, el dulce palpitar de tus notas, mezclándose entre las gotas, eran un concierto de escuelas. Uno debe creer realmente que es esa persona del año 30. La época está llevada como al extremo, ¿no? Yo creo que el vestuario y la escenografía ha hecho que nosotros podamos ir más lejos con la propuesta. Todo es época. Uno tiene que estar, por un lado, muy relajado para poder actuar, y por otro lado tiene que tocar. Hemos pasado horas en Sadaic recopilando partituras. Promediando la medianoche de hoy en este mismo recinto, elegiremos al representante de nuestro club para la próxima fiesta regional del té a realizarse en la vecina localidad amiga de Ingeniero Jackson. Es un presentador muy mediocre. Hemos crecido mucho en lo actoral. Se cree realmente un artista. Surgió de improvisaciones y después fijé el texto. En cuanto a la selección de repertorio, es tal vez lo que más tiempo nos ha llevado. Pa' casarnos prontito, ahora mesmito, comprame el colchón. Abarca no solo tangos, sino valses, valses criollos, rancheras, milonga sureña, milonga ciudadana, hasta un foxtrot o una rumba. Todas las pequeñas cosas que hacen que uno entre y se siente en un club de barrio de hace muchísimo tiempo. Y es muy divertido para mí hacerlo, por lo menos. La imagen no es nada, la sed es todo. Hacele caso a tu sed. Sprite. Imperdible, Glorias Porteñas. Tenemos mensajes en el 535-2020-2222. Te cuento que mañana de 21 a 22 voy a estar chateando en la página de internet de SO. Pueden buscarnos en sodigital.com. Vamos a hablar del programa de hoy. Aparte van a poder ver en nuestra página materiales exclusivos, el nuevo disco de Nick Cave y qué es el Circo del Sol en Las Vegas. Todo lo sabe, todo, prometo que todo lo sabe. Bueno, tenemos mensajes que estos nos llegaron durante la semana a través de la internet, como lo dijo Juan. Les voy a leer el primero. Jaime nos dice: las guerras son en general el grave error de la codicia del hombre. La guerra de Malvinas no es la excepción, sino más bien el ejemplo más claro que yo pude hallar para pensar así. ¿Cuántos chicos murieron sin sentido? Y otra pregunta: ¿quién sentía a las Malvinas como argentinas antes de Galtieri y a 1982? Mercedes de Almagro, del 77, hay un libro de Alfredo Palacios en el que se documenta que las Malvinas se entregaron como parte de pago de una deuda con Inglaterra. Tenemos otro. No es novedad que los militares argentinos no tuvieron ni siguieron ningún código de honor. Desde el momento que inician una guerra por cuestiones políticas y mandan a pelear a chicos de 18 años sin ninguna preparación y sin ningún equipamiento. Coincido completamente con ese mensaje. Mi último mensaje. Alicia de Loma Hermosa, de 57, lo que más me dolió de Malvinas fue que mientras los chicos estaban en las Malvinas, acá estábamos en cualquier cosa. Y esto es cierto, somos tan frívolos que la City, New York City, no abrió. No cerró nunca, en realidad, durante el conflicto de Malvinas. Y la gente iba y estaba de joda. Bailábamos mientras. Bueno, en el próximo bloque les vamos a contar cómo se portaba durante la guerra el rambito argentino. ¿Adivinen quién? Astiz. También, ahora llegó el momento de hablar de las responsabilidades del dar la cara, de una responsabilidad moral, pública y política. Hay gente que participó en lo que fue la colaboración con los militares en Malvinas, que fue testigo de una época y que no quiso hablar con nosotros cuando hacíamos este informe. Pinky, Fontana, Casanseu. Hay otras personas que tienen una responsabilidad histórica y política y que no hablaron. Aquí están, estos son. Carlos Ortiz de Rosas, ex embajador argentino en Londres. Gustavo Figueroa, funcionario de Cancillería en 1982. Se los acusa de predecir que Gran Bretaña no reaccionaría y Estados Unidos sería neutral. General Leopoldo Fortunato Galtieri, condenado a 12 años de prisión por su responsabilidad en la guerra.
almirante Jorge Isaac Anaya, condenado a 14 años. Ambos fueron indultados. A la vuelta, en So, la época en que creímos que estábamos ganando una guerra, el papel de los medios durante el conflicto y los que se arrepienten de aquel momento. I don't hold any bad feelings about it all, barring one guy, Astis. Who is a little... He's lost his memory. Astis is the guy who behaved worst, apart from his record in Argentina, about which I know very little. He radioed Captain Barker in Endurance to say, I wish to surrender our force in South Georgia, and I would like to make this a ceremonial event. Will you arrive in your helicopter on the football ground? I'll have my men fallen in, and we will do the thing with due ceremony and honor and respect. And Nick, who's no slouch, said, I'm not too sure about that. I think I'll give it a miss. I think I will actually walk down with 20 Marines around the back of the shed, and we'll go in that way and demand the surrender, which he did. And when they then looked around the football field, it had been booby-trapped, and the helicopter would have been written off, and Nick Barker and his team with it. And this is the sort of guy you occasionally have to deal with. They are beyond all rules and beyond any excuse. And why on earth we let him go? I don't know what's happened to him. But this sort of person should be put away on a fairly permanent basis, I'd have thought. But then I don't have much control of that sort of thing. And we're not allowed to do that. Lo decía Woodward, este tipo de gente como Astis debería ser eliminada para siempre. Qué lástima que no lo hicieron. Uno de los grandes inventos de la guerra era el grupo Lagartos, que era un grupo de élite que supuestamente estaba defendiendo las Georgias. Cuando llegan los ingleses, Astis y su grupo, luego condenado por sus compañeros militares, las entregaron sin ningún tipo de resistencia. Esto confirma lo que declaró hace poco tiempo Astis, que solo sirve él para hacer callar a políticos, a periodistas, o para infiltrarse en las madres de la Plaza de Mayo, o para matar monjas o a chicas. Una vergüenza. Qué cobarde. Bueno, ahora vamos a ver cómo nos siguieron mintiendo durante la guerra. El hundimiento del buque General Belgrano nos despertó a todos de un gran sueño. Estábamos perdiendo drásticamente la guerra y nosotros ni nos enterábamos. Mientras tanto, se hacían colectas para juntar comida y dinero para nuestros soldados. Ese dinero nunca llegó. Ahora, el 14 de junio, nos dijeron que nos habíamos rendido. ¿Cómo podía ser si estábamos ganando? En el momento yo estaba totalmente de acuerdo con la guerra, quería recuperarlas. Para mí Galtieri era un ídolo. Y ahí fue cuando fue la primera y única vez que me sentí estafado por el poder. Llama a la patria, llama a la patria. Absolutamente seguro, ¿no? Sí, la responsabilidad que tenemos en estos momentos, defenderla. Me sentí engañado. Me acuerdo de haber ido en un tren a Plaza de Mayo, con todo el colegio, a reclamar por las Malvinas, a cantar si son machos de verdad que las vengan a buscar. Y estoy profundamente arrepentido de haberlo hecho. Muchas veces se dice que la moral está alta y muchas veces también uno se pregunta cuáles son los componentes de ese indicador de que la moral está alta. Estas escenas hablan por sí solas.
Unidos por un sentimiento casi desconocido, los argentinos comenzaron a organizar todo tipo de eventos para reunir dinero y acumular provisiones para los soldaditos de Malvinas. There were certainly signs that many of the Argentinian troops were very underfed and not properly rationed. ¿Sufre mucho de frío, por ejemplo? Sí, un poco. Yo soy el responsable de las dos cosas. Así que si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. We found containers full of rations in the islands, and we had some very nice Argentine beef after the operations were over, and indeed red wine. Para engrosar las arcas del Fondo Patriótico por Malvinas, ATC organizó un maratónico programa que duró 24 horas. Todos los famosos acudieron a aportar lo suyo, y de lo recaudado nunca se supo nada. Me siento profundamente orgullosa de mi país, y más argentina que nunca, como todos ustedes, y quiero darte una cosa para tu balanza, algo que yo amo profundamente. Es un premio que me regaló Venezuela a raíz de lo del shock, que fue fantástico para mí. Y lo dice atrás. ¿Qué dice la inscripción? Dice shock de gracias, Venezuela 71. Todos estábamos haciendo algo que no queríamos hacer. No confiábamos en que ese dinero iba a llegar. Me habían llamado para que fuera a repartir flores en Figueroa Alcorta, flores a la gente que llevaba cosas para los soldados. Yo no estaba ahí apoyando la guerra. Estaba simplemente siendo un conductor, el móvil de lo que me había pedido la gente que haga. Fui en contra de mi voluntad. Esto quiere decir que fui por mi miedo. Hay cosas que no repetiríamos. Y eso me parece que debe ser, digamos, la enseñanza. Nadie le puede contar nada ya. Usted lo ha visto y lo ha oído. Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfante. Otra patada al estómago, sí, la guerra terminó triunfante, pero para Inglaterra. Si alguien conoce al militar que apareció en este informe diciendo que los chicos comían mejor en Malvinas que en casa, 535-2020-2222, nos interesaría saber el nombre de ese señor para entrevistarlo, a ver dónde anda, qué hizo y hablar de su responsabilidad en ese momento. Otro de los inventos de los medios en el momento de Malvinas fue Daniel Jukic, quien fue elevado a héroe nacional. Se dijo que Jukic, en un supuesto ataque al portaaviones Hermes, al ver que no podía regresar a sus portaaviones argentinos, el avión estaba averiado, cual kamikaze se mandó encima del avión británico. Con el tiempo nos despertamos y nos dimos cuenta que Jukic había muerto, pero en tierra, al intentar despegar su avión. Otras cosas que pasaron en la Argentina: los institutos de cultura inglesa fueron amenazados, sacaron la bandera y recibían amenazas telefónicas durante todos los días. Se prohibió la música inglesa en las radios nacionales y paradójicamente, 16 años después, el 2 de abril, los Rolling Stones tocan en River. Volvemos a 1998, las frases de la semana lo dijeron sin ponerse colorado. Susana Jiménez, en problemas. No soporto tener una uña rota ni 10 minutos. Urgente, llamen a un médico. No, mejor un psicólogo. El Puma Rodríguez, místico. Soledad es una elegida de Cristo. ¿No será mucho? Pablo Rago, no dejo que nadie me maltrate. Ah, ¿no? Tomá. Una del 82. Afirmaba Lili Zulios. Con Júpiter, Argentina ganará la guerra. Puede ser. Lástima que la guerra fue contra los ingleses y no contra Júpiter. Lili Zulios, cronista de Realidad 82. Cristo santo, todos subidos a una ola. Tenemos mensajes en el 535-2020-2222. Osvaldo de San Cristóbal, de 42,
Si los militares fueron a entregar la vida por la patria, ¿por qué no lo hicieron en Malvinas? Esto se lo pregunté a Menéndez, lo vas a tener en este especial de Malvinas. Eduardo de Chascomús tiene 27 años y nos dice: los muertos no fueron 647. Al terminar la guerra hubo más muertos, ya que en Malvinas se usaron armas químicas. Esta información nosotros no las teníamos, así que dimos lo que sabíamos hasta ahora. José, veterano de guerra, programas como este deberían hacerse más seguido, no solo el 2 de abril, solo nos recuerdan el 2 de abril. Tenés razón, José. Gustavo de Berazategui tiene 26 años y dice: ¿qué es lo que se hizo con todo lo que donó la gente? ¿Qué reciben de parte del gobierno hoy los excombatientes? Aparentemente una mínima pensión. En el próximo bloque de Zoo, al comienzo, te vas a enterar de la historia del Invencible. Un buque que la Junta dijo que había hundido y aún hoy va por los mares del mundo. Y ahora sí, nos vamos a ir al corte porque seguimos haciendo campaña en Zoo. Mariana Fabiani repartió preservativos con Carla. ¿La primera vez te pareció algo re natural, re casual, digamos, usarlo, o te pareció un poco incómodo? Que pertenezco a una generación en donde el preservativo es tomado de manera muy natural. ¿Y por qué no te los pones? Porque no me gusta. ¿No te molestan? No. ¿No? No. me quiere levantar. ¿Por qué te parece que la gente, por ahí un poquito más grande, mucha gente todavía es medio reacia a usarlos? Creo que es más una cuestión de educación y de costumbre. ¿Cuántos años tenés? 17. ¿17? ¿Hace cuántos años que te cuidas? Sí, no sé. No, mucho no, porque hace mucho no. ¿Vos usás siempre? Sí, pero a veces falta plata, ¿viste? Sí, entre esto y el hotel se va todo. Cuando está en juego la vida, ¿qué crees que te diga? Un poquito sacrificarte, ¿no? Aparte divertite, porque no solo es cuestión de sacrificar. Seguro hay formas creativas de ponerlo, ¿no es cierto? Uno tiene que buscarle el lado divertido al asunto. Colores variados para un creativo. No sé si se está dirigiendo bien la campaña. No sé si se le está hablando a los jóvenes en el lenguaje que se les tiene que hablar. Con uno me alcanza, con uno tengo para un mes. Los morochos tienen una fama. Mira, no tengo el extra large. Si al menos sin piel, usa porro, ¿no? ¿Usa o no usa? Usa. ¿Tiene mujer usted? Sí. ¿Usa con su mujer? No, ese no. ¿Con las otras? Con las otras. Se fue en cana, este no duerme esta noche. Estamos volviendo esos valores a preservarnos más, ¿no es cierto? A estar realmente con una persona que querés y que confías. ¿Y qué pasa si él te dice que no se quiere poner? No pasa nada. Así me gustan, mujeres de carácter. Por amor a vos mismo y por amor a tu pareja, usa forro. Siempre, ¿ok? A la vuelta en Zoo, el doble juego de los Estados Unidos durante la guerra, la mediación y el apoyo a Gran Bretaña. Además, el rompetradiciones de la semana. Participa automáticamente de un sorteo que lo puede llevar al Mundial 98, a la Fórmula 1 o a un espectáculo de Broadway. Usted elige. A partir del lunes 30, vas a quedar flechado. Llega Por Quererte Tanto, un programa dedicado a quienes buscan su príncipe azul, a quienes quieran demostrar su amor de mil y una maneras, y por qué no, a quienes eligen reconciliarse a lo grande. Con Patricia Micho. A partir del próximo lunes tendrán todas las tardes una cita de amor en Por Quererte Tanto, aquí en América. ¡Arriba, América! Comienza el juicio contra los exconductores de América. Más de 100 periodistas ya están apostados en las escalinatas del Palacio de Justicia para informar a la sociedad sobre las razones que llevaron a estos irresponsables mediáticos a hacer un complot contra el país.
Transmite LS86, América, desde La Plata, Buenos Aires, República Argentina. Presentamos el nuevo Head & Shoulders. Estos días es muy difícil. Yo estaba en Nueva York, no pasaba mucho. Un día llamo al diario a la tarde, me cruzo de Naciones Unidas al hotel que estaba enfrente. Prendo la televisión, pongo el noticiero de las 6 de la tarde de la CBS. Me acuerdo que lo primero que sale es una placa, una filmación con, de la BBC, del Invencible. Me atiende y lo primero que me dicen acá en Buenos Aires, me lo dice Van der Koy, hundimos el Invencible. Y yo miraba la televisión y escuchaba a este... Le digo, che, Eduardo, le digo, ¿a qué hora fue? ¿Fue ahora? Le digo, no, fue anoche. Y no daba, por la fecha y la hora Greenwich, no daba. Le digo, mira, Eduardo, le digo, no estamos esperando la confirmación. Mira, Eduardo, lo tengo en pantalla con hora Greenwich, la hora de Meridiano Greenwich, que era la hora nuestra, era las 10 de la mañana en la Argentina. Si no lo hundieron después de las 10, está acá, ¿eh? Dice, no, eso es propaganda, este era el clima. Y titularon los diarios de ese día, el Invencible está a flote hoy todavía. ¿Cuántas mentiras nos hicieron creer que éramos invencibles? Por favor. Tenemos un mensaje. El militar que dijo ser responsable del frío y los alimentos se llama Núñez de apellido y en esa época era comandante general de Intendencia. Bueno, vamos a hablar de la guerra política. Cuando pensamos o tenemos que elaborar qué es lo que pasó, no podemos dejar de mencionar al secretario de Estado norteamericano, Alexander Haig, que se nos presentó como un mediador y nosotros lo aceptamos pensando de su supuesta neutralidad, que nunca existió. Thatcher, por otro lado, le encontró una conveniencia política al conflicto de las Malvinas. Nosotros la subestimamos, pensando que ella nunca entraría en guerra. Costa Méndez, por otra parte, decía, ocupen las islas, es conveniente. ¿Con qué propósito? ¿Con qué ambición? ¿O acaso la guerra sucia había quedado atrás y este conflicto los reivindicaría? Those dictators were stupid. They misjudged us. I felt that very early on, because on our television screens in London, we saw in Buenos Aires and no doubt other places, but particularly Buenos Aires, the excitement of the population. Intelligence officers that I met in Argentina who had a knowledge of the British military system had absolutely no doubt that there would be a response. But that kind of knowledge really didn't seem to filter into the junta. Había una formulación, si se quiere, optimista a partir de una neutralidad de Estados Unidos, de una buena voluntad de Estados Unidos, de compromisos de Inglaterra, de dificultades. Una eventual acción con fuerzas menores se consideraba como una posibilidad lejana. And it would have been very difficult for the leaders of Argentina in those circumstances to have negotiated the settlement because the people were so enthusiastic for what they had done. It's a very difficult situation for the United States because we're friends with both of the countries engaged in this dispute. En un principio la administración Reagan jugó a dos puntas. Por un lado, la búsqueda de una solución pacífica vía el secretario de Estado Alexander Haig. Por otro, el apoyo inmediato a Gran Bretaña gracias al trabajo del secretario de Defensa, Caspar Weinberger. Would like to help in doing is have a peaceful resolution of this with no forceful action or no bloodshed. What kind of help did they receive from America? Well, they received all the help they asked for. They asked for ammunition, supplies, communications equipment, logistical support, protection for their merchant fleet. They wanted the use of Ascension Island, and we were able to respond to that. ¿Hubo algún tipo de interna entre Haig y Weinberger? Hubo bastantes internas entonces. I was very dubious that this effort would succeed, and I even said so to my wife at the time. I said this would be a very fatal failure on my part in terms of the infighting that was going on in my own administration. Haig era en ese momento un aspirante no confeso a la candidatura republicana para la Casa Blanca. I told him, and I also told him that
have no doubts that Britain will fight, and have no doubts that the United States will join Britain because we simply have to, given our historic relationships, and have no doubts that they will prevail. Cuando a Haig aquí le preguntaron si los Estados Unidos estaban ayudando a Gran Bretaña y entregándole armamento, munición, combustible, información y demás, Haig dijo que no. I said, but we will not engage in anything over and above what we have always done. If there had been a formal British request for a carrier, why obviously it would have been very seriously considered. Caspar Weinberger veía desde el Pentágono, el secretario de Defensa, y para él la única respuesta posible era la que finalmente se dio. I think the most important factor was the long-standing alliance that the United States and Great Britain have had. Los errores de cálculo de la Junta quedaron rápidamente en evidencia. Y del otro lado del Atlántico, la primera ministra británica Margaret Thatcher no iba a dejar pasar la posibilidad de hacérselo pagar. If it hadn't been for Mrs. Thatcher, it would not have happened. I think this is a very interesting situation in which one person's resolve made all the difference. They want us to negotiate. You can't negotiate away an invasion. You can't negotiate away that the freedom of your people has been taken. She said in talking to her military advisors, the possibility of defeat simply does not exist. Haig estuvo acá en dos oportunidades, intentó una gestión de buenos oficios, en realidad una mediación, y se encontraba con la soberbia de los argentinos. It was a government in which no one could say yes, and everyone could exercise a veto. Faced with that intransigence by the Argentine people, the Argentine government, then we had no alternative but to use force. Appeasement is wrong. It only encourages dictators. Dictators have to be beaten. Mientras Haig iba y volvía entre Londres y Buenos Aires tratando de lograr un acuerdo pacífico, la Thatcher ordenó la partida de la flota hacia el Atlántico Sur. In fact, you may be more constrained in that spirit than you were in normal peacetime, because you're specifically trying to avoid a war starting at the wrong time, in the wrong place, with the wrong people. Gran Bretaña no tenía información de inteligencia sobre Argentina, ¿no? No tenía la mejor. La satelital y demás se la proporcionó inmediatamente Estados Unidos. Incluso redireccionaron satélites para cubrir la zona. How close are the American and UK intelligence services communities? Like that. The American CIA station chief in London sits on the Joint Intelligence Committee in London when it meets. I mean, this is quite astonishing. The United States and the British intelligence shared their knowledge, as they always have done, ever since the Second World War. For years, there's nothing new about that. It was happening all the time. There was a Lieutenant Colonel, U.S. Air Force, in charge of Wide Awake, their airstrip there. And the Colonel showed me a signal which he'd had from the Department of Defense, the Pentagon, or wherever, from stateside anyway. And effectively it said, do everything you can to help the Brits, but if you're caught, you're fired. Tras el fracaso de la gestión de Haig en Buenos Aires, lo evidente empieza a hacerse obvio, y los Estados Unidos apoyan abiertamente a Gran Bretaña. In light of Argentina's failure to accept a compromise, we must take concrete steps to underscore that the United States cannot and will not condone the use of unlawful force to resolve disputes. Lamento muchísimo la decisión de los Estados Unidos, que es contraria a la letra y al espíritu de la resolución de los cancilleres americanos tomada en el órgano de consulta y que es claramente contraria a principios básicos del derecho internacional. Weinberger hizo bien su trabajo, después lo nombraron Sir. Sí, claro, sin duda. Pero debo decir algo a favor de Weinberger. Siempre creyó eso y nunca dijo otra cosa. Honors that you least expect and least deserve are the ones you enjoy the most. And I was simply told that the Queen and Mrs. Thatcher wanted to honor someone who had been helpful.
Este informe nos cuenta la trama secreta de lo que fue Malvinas. A fines de 1997, cuando estábamos terminando la primera temporada de SO, se me acerca Diego Carro, que es uno de los 3 productores de primera línea que tenemos en este programa, y me dice, hagamos un especial sobre Malvinas para el 2 de abril. Tenemos posibilidad de llegar a Hay, a Weinberger, a Woodward. Se suma Alonso González Calderón, que aparte de productor es cronista del programa, y desde un espacio de domingos a las 11 de la noche llegamos a lugares donde no se había llegado antes desde la prensa argentina. ¿Cómo se consigue una entrevista con Hay, con Woodward? Hay que trabajar para eso, hay que, digamos, conocer los códigos en los cuales ellos se manejan. A nosotros nos ayudaron desde afuera también a conseguir las entrevistas, pero sin duda, si uno tiene la intención de hacerlo, digamos, y lo quiere hacer, se puede hacer, no es imposible. Nosotros no tenemos enormes medios ni un montón de plata y sin embargo lo podemos hacer. Por algo será que los demás canales y los otros programas y periodistas y que eso nunca se han metido con Malvinas. Han ido los noticieros a Malvinas, pero nada más. En esa interna entre Hay y Weinberger, ¿cuáles fueron los errores de cálculo de la Junta? Bueno, básicamente pensar que Gran Bretaña no iba a reaccionar y que Estados Unidos iba a estar de nuestro lado o al menos se iba a mantener neutral. Cualquiera que tuviera dos de frente, algo de instrucción, se hubiera dado cuenta que eso no iba a ser así nunca. Digamos, por la historia que tienen Gran Bretaña y Estados Unidos conjunta, lo que ellos llaman una relación muy especial. Menéndez, que era el canciller argentino, cuando daba las conferencias de prensa nombraba el TIAR. ¿Qué es el TIAR? Costamenes nombraba el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Esto es un tratado que se firmó en los años 40 con el resto de los países de América, en el cual cualquier país que fuera invadido o que sufriera una agresión por parte de otro, bueno, los países de América se unirían para defenderlo. Los argentinos pensaron que, en realidad, la dictadura argentina pensó que el TIAR iba a ser más importante que la OTAN, que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que iba a pesar más. Bueno, los ingleses los americanos no son tontos y obviamente hicieron pesar más la OTAN, su alianza estratégica con Inglaterra, que el Tratado Interamericano, que el TIAR. La última, bien cortita, ¿alguna anécdota de Hay con sus reuniones con Galtieri? Bueno, básicamente parece que Hay decía, de hecho está en su libro, en sus memorias, que las reuniones con la Junta tenían alrededor de 50 personas. De hecho esto nos lo confirmó el embajador inglés en